Bueno, amigas y amigos de The Lion, aquí seguimos. Este, tenemos que seguir con la segunda parte, sí o sí, porque está muy buena. Ahí hablamos con Ana. Vamos a seguir con esto. A ver ahora cuando se conecte Ana, empezamos con la charla. Estaba muy interesante, ¿no? Todas las cosas que se hablan. Así que bueno, vamos a ver. Ahí está Ana. Vamos a con este apasionante. Matías, ¿todo bien, Matías? Bergman, saludos, buenas Ahí va. noches. Bueno, ahí seguimos. Está apasionante esto. Sabés que yo tenía otro compromiso ahora. Y justo cuando salimos del vivo, me dicen, Juan, mirá, lo dejamos para otro día porque no sé, no puedo, no sé qué. Dije, está. Digo, le escribo y seguimos hablando porque me dejó. Ahí Seguimos un va. poco más. Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, contame un poco también, hoy, mientras que colgamos así, me estaba acordando, de la parte de la escalera de Darwin. De Creo que la, está por la escalera de Darwin. no te ¿Ubicás? escuché. Ah, la escalera de Darwin, ahí en Nueva Palmira creo que es una escalera de caracol. Sí, sí. No tengo referencia, sí. La escuché nombrar, pero no tengo datos como para decir, no, no, Bien. no, no conozco, no la fui a ver, no la investigué, no, nada. Porque se dice que, o sea, el nombre lo toman porque dice que estuvo Darwin en Uruguay, ¿puede ser? Sí, Darwin estuvo en Uruguay, recorrió, tomó muchas muestras, sí, sí, sí. Así como él, como otros naturalistas anteriores también. Eh, Puede ser o no, a veces pasa que la persona va al lugar, toma alguna muestra o alguna cosa y queda en la memoria oral, digamos, y eso después se transmite y en algún momento se conjuga con alguna cosa o algún sitio. Desconozco en este caso si es así o no, puede ser. Yo no tengo nada como para decirte sí o no, Bien. pero que el joven estuvo en Uruguay, sí, sí, sí. Hoy cuando hablábamos de la parte de, de que decías que antes enterraban las personas abajo en las iglesias, me acuerdo de la calera de las huérfanas. Ahí Ahí va. también. Hoy en día, si vos visitás el lugar, dicen que sacaron los cuerpos, pero los volvieron a poner ahí. Sí, 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 porque era el lugar donde ya estaban, en Ahí realidad. va. Lo que sí se enterraron es con lo que se llama una cédula, una identificación, digamos, Bien. de si es un hombre, si era una mujer, si, a qué corresponde desde la parte antropológica, biológica, ¿no? Porque no se desconoce quiénes eran, pero sí por lo Bien. menos identificar alguna cosa que, bueno, se le coloca un carnecito, una plaquita o algo y se los vuelve a enterrar. Se los estudió y se los volvió a colocar en el lugar. E- Ese lugar también tiene, ¿no? Historia. Sí, claro, fue muy importante. En realidad, toda la parte de Colonia y Soriano, todo eso en realidad siempre estuvo muy enrabado lo que es Buenos Aires, por la Ah, mirá. extracción, claro, por la extracción de arena para llevarse para Buenos Aires, la extracción de conchillas, que fue muy importante, Conchilla tiene mucha historia también. claro, porque se molía la conchilla para, digamos, junto con la cal y la arena, hace lo que se le llama es un mortero, que se le Ah, colocaba, mirá. digamos, instrucciones. Y la Bien, conchita lo que te permitía era hacerlo más firme. bien, Entonces, toda la zona de conchillas, justamente era por la extracción que se hacía, sobre todo para Buenos Aires. bien. Ah, buenísimo. Ahí también, ¿no? ¿Se hicieron descubrimientos ahí en Conchilla de algo? Eh, yo de memoria, Bien. seguramente sí. ¿Qué pasa? Dentro de lo que es la arqueología nuestra acá en Uruguay, tenemos como dos áreas grandes. Uno es la Facultad de Humanidades, que Bien, es donde se estudia arqueología,
es Bien. el único lugar de Uruguay donde se estudia arqueología, y que es la parte, digamos, más de investigación, de formación e investigación. Bien. Después tenés lo que se llaman estudios de impacto, que puede estar dentro de zonas muy específicas, como sea, por ejemplo, el barrio histórico, los padrones declarados Monumento Histórico Nacional, Bien. que eso lo lleva adelante la gestión y el control la Comisión de Patrimonio. Y después tenés otros que son estudios de impacto, pero entramos dentro de lo que es el área ambiental, que eso lo Bien. maneja Dinama. Bien. Entonces, en realidad, seguramente capaz que sí se estudió, y seguramente algún hallazgo debe haber, porque aparte es una zona de litoral, y generalmente Claro. en el litoral hay muchos hallazgos, pero no tengo precisamente en qué parte de Conchilla. Seguramente en el Bien. área debe haber, eso seguro, porque Colonia, como Soriano, como te digo, toda esa zona es una zona de muchos hallazgos litorales, digamos, de los grupos que estaban en ese momento. Carmelo también, ¿no? Tiene también un poco de historia. Camilo, Palmira, Villa Soriano, toda esa Bien. zona. Bien. Porque nosotros a nivel de área, sobre todo en la parte prehistórica, también estaba muy enrabada con el área de Paraná en esa zona. Entonces Claro. los grupos paranaenses ahí también tenían mucha relación. Imagínate que el río Uruguay en realidad eran grupos canoeros y todos pasaban de un lado al otro y tenían relación. Ahí va. A veces bélica, a veces no, pero tenían contacto. Entonces, en realidad es una zona de hallazgos bastante sustanciales en esa área. Se estudia bastante toda esa Bien. zona. ¿Hay sitios protegidos acá en Uruguay de arqueología? Sí, sí, sí. Ahora Dinama cuenta hace unos años con un mapa satelital de áreas Ah, protegidas bueno, a claro. nivel arqueológico, exacto, con diferentes tonalidades, por decirlo así. Las zonas más rojas son las de más cuidado. Después hay zonas amarillas donde hay bibliografía o antecedentes de hallazgos y hay que tener cuidado también. Lo que sí acá tenemos es una regularización por la ley 14.040 de 1971, de que los padrones declarados monumentos históricos nacionales necesitan sí o sí intervención arqueológica. Bien. Después tenés otros grados menores, pero también de importancia, que son los bienes declarados de interés departamental, Bien. que se recomienda generalmente a las intendencias que si se interviene en un lugar de esos, haya un arqueólogo. No siempre se cumple. Y Bien. después los estudios, como te digo, claro, después los estudios de impacto ambiental, que cuando se hacen grandes obras, generalmente siempre sí o sí hay un estudio arqueológico, Genial. dependiendo digamos, de la zona, como yo te decía, si ya tiene una relevancia mayor o media, son las etapas del estudio. A veces no son etapas que pasan de lo que es el gabinete, lo que se le dice el estudio, digamos, de antecedentes, porque son zonas muy, muy neutras, no hay antecedentes, no hay hallazgos, se estudió y no hay nada, y queda en eso. Sino Bien. después sí, el estudio continúa y son varias etapas. Pero Bueno. Volviendo a la pregunta que te hice antes de despedirnos. ¿Cómo es el tema ese? ¿cuál? Contame un Los poco. hallazgos, los No, hallazgos sí. si yo encuentro algo, Si ¿cómo, vos, cómo es? claro, mira, esto como te digo, tiene que partir de Protocolo, uno. Claro, no, lo ideal es, lo que se hace es una denuncia de hallazgo a la Comisión de Patrimonio, eh, de que se encontró, ponerle una vasija o alguna cosa de esas o lo que fuera, y lo encontraste y lo rescataste, y generalmente a veces te lo derivan a que lo lleves a algún museo o a algún lugar, y bueno, y pasa a ser parte del reservorio, o no sé bien la bien, interna cómo es, para dónde lo deriva. bien. Este, generalmente, lo ideal, digamos, sería eso, ¿tá? Dale. Sabemos que no pasa, porque hay una tradición de coleccionismo en Uruguay muy grande, y a veces, yo sé, por ejemplo, en los campos, la gente que es dueña de los campos, a veces
compra un campo y sale a recorrer y encuentra y le gusta y lo recoge. Nosotros hace unos años atrás tuve en un grupo que hicimos un trabajo para la parte del interior, más que nada Canelones y Paysandú, con colecciones inéditas de personas que tenían mucho tiempo coleccionando, y lo que en realidad a nosotros nos importa, porque la mayoría son piezas que se encuentran en superficie, ¿no? O el arado la envolvió o alguna cosa de esa. Nos interesa el lugar, ¿viste? Es difícil decirle a la gente que no lo haga cuando tenés una tradición, y es difícil, lo importante es ir cambiando de a poco, ¿viste? Si nosotros lo que pedíamos era que por lo menos mantuvieran registrado en un cuaderno de dónde obtuvo la pieza, en qué lugar, de todo el campo, bueno, en qué lugar. Porque capaz que encontrás una, después encontrás otra, y capaz que en esa vueltita, y lo que te está denotando que tenés un sitio. Entonces, en realidad, nadie se va a poner a excavar. Claro. ¿Me entendés? Para encontrar algo. Capaz que algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, en realidad, nos interesa más que nada, a mí particularmente y al grupo que estábamos haciendo ese trabajo, era poder que los coleccionistas llevaran un registro. También que después el día que mañana la persona no está, la familia generalmente no le importa, ¿viste? Entonces lo vende y se pierde, ¿viste? ¿De dónde? Imagínate que vos si empezás, yo sé, desde joven a coleccionar, pasás 30, 40 años y te olvidaste de piezas. Y tal, la pieza sabes que en tal lado, pero ¿en dónde? Claro. Eso se pierde. Entonces, lo ideal es, sugerimos nosotros es bueno, que se haga una denuncia de hallazgo y bueno, las respuestas a veces no son las que uno espera, no es una cuestión inmediata. Bien. Pero, bueno, ¿Tuvieron la oportunidad con ese grupo de, por ejemplo, no sé, yo encontré algo en mi campo, y bueno, como vos decís, ¿no? Lo digo así, ¿tuvieron la oportunidad de poder excavar, de que el propietario le diga, sí, entren y busquen o no? Sí, mira, nosotros con las colecciones que tuvimos, sí, tuvimos una linda respuesta. Ah, buenísimo. Sí, había un coleccionista que ahora había empezado en ese momento, ya te hablo hace 2013, una cosa así creo que fue, una cosa así, 2012, 2013, hicimos ese trabajo. Y un coleccionista, por ejemplo, de Juanico, tiene un pequeño museo ahora. Y lleva a las personas de la zona a ver las piezas, y nosotros que le fuimos dando algunas indicaciones de conservación y eso para mantenerlo. Y él ahora se hizo toda una pieza con vitrina para poder fomentar lo que se encuentra. Y lo que encuentra generalmente es en un campo, hay un viñedo ahí, los Juanicó, que es donde él trabaja, y cada vez que dan vuelta a la tierra encuentran alguna cosa, y tal, son terrenos de cultivo. Entonces es lo que ahora allí lleva un registro, ¿viste? De dónde encontró la pieza, si estaba superficial o semienterrada, y es eso. Y hace un trabajo local muy bueno, cosa que a veces es difícil, por ejemplo, para la facultad o para la Comisión de Patrimonio, poder llegar a esos lugares más pequeñitos en el mapa. Ahí va. Y así la mayoría en Paysandú nos pasa lo mismo, hay coleccionistas que tienen su acervo, y las escuelas vienen a ver el acervo, y él les explica y les enseña, y es una forma de fomentar. La idea es acercar las dos partes. Generalmente está medio divorciado el tema académico con la parte de coleccionismo, y no está bueno, porque se tiene que nutrir una cosa de la otra. Entonces nuestra idea era justamente eso, tratar de empezar a conjugar y apoyarnos unos con otros. Ahí va. ¿Y qué lugares recomendarías para visitar a aquellos que les gusta la antropología? ¿Qué lugares acá en Uruguay recomendás para que miren, ¿no? ¿Museos? Sí, los museos locales o las colecciones que hay locales son las más lindas. Lo que pasa es que con el coleccionista privado está más abierto a la parte de escuelas, de educación, y capaz no tanto al privado que va de visita. Ahí va. Lo importante es, bueno, a veces es que esas colecciones a veces van a parar a los museos de las ciudades, y está bueno que la gente pueda visitar, que cuando vas a una ciudad, aunque sea de pasada, veas si el museo está abierto,
porque es una forma también de colaborar con la gente que está todo el tiempo ahí. Imagínate que en localidades muy pequeñitas que tienen apenas un pequeño reservorio, un acervo ahí tiene cosas históricas mezcladas siempre con prehistórico, paleontológico, pero la persona que te atiende realmente lo hace por amor a lo que es su zona, su localidad. Bien. Y vos lo ves reflejado cómo él te explica y cómo te da indicaciones y cómo te comenta historias. Y es una forma de apoyar a esas instituciones que muchas veces no tienen un apoyo económico importante, ¿viste? Claro. Entonces, no sé, si tienen una entrada, pagás la entrada, si no dejás 50 pesos en una caja chica o algo que siempre tienen. Claro. Es un mínimo apoyo y está bueno, está bueno. De los lugares que pudiste ir así, coleccionistas privados y eso, ¿encontraste algo que te haya llamado la atención? Que dijiste, ¡pah, mirá esto, no lo puedo creer! ¿Qué objeto? Y encontramos que no sabemos cuál es la función en realidad, o al menos en ese momento desconocía, yo después no abarco la parte mucho prehistórica. Encontramos unas como peras Sí. de roca líticas hechas, manufactura humana, por supuesto, ¿no? En vez de ser piedras de boleadora, eran con forma de pera. Mirá. Encontramos en 2 colecciones, y eso fue en Paysandú, y una que estaba cerca, dentro de Paysandú, pero límite con Tacuarembó. Y Bien. pareció realmente rarísimo, tipo, porque al menos yo no había visto hasta ese momento. ¡Pah, qué raro! Sí, rarísimo, si no desconocemos por el tamaño, porque se asemeja Claro. como el tamaño de una boleadora. No es un disco de red, que son las pesas de red que se utilizaban para la pesca, no son esas. Son Bien. con forma de pesa, Bien. pero están ahí. Genial. Volviendo al tema del extranjero, ahora sí, lo que te decía hoy. Ahí va. Me intriga también la parte de los aztecas, de los incas, todo lo que es esa cultura y la arqueología, ¿no? Contame un poco, ¿tuviste acceso, pudiste ir alguna vez? No, nunca visité, es un pendiente que tengo. Bien. Bueno, arranqué por mi primer amor, que era Egipto. Ah, claro, eso es lo principal, me parece, para todo arqueólogo, ¿no? Lo primero, Egipto, No, debe ser... no todo. Mirá que hay gente que, sobre Ah, todo en no, nuestra región, en nuestra región, mirá que, es más, la arqueología que hacemos acá es muy regional, muy en la vuelta. una Y vuelta. no se dispara ni para Mesoamérica, ni siquiera para Perú, ni menos para otros continentes. Y cuando empezás a trabajar también trabajas mucho en lo de acá. Entonces, en realidad, Bien, a mí realmente, porque como te digo, fue mi primer amor en la arqueología y para mí era un debe. Lo que pasa es que se dio todo, decir, bueno, empecé a tener trabajo más continuo, porque depende cómo te especialices. En mi caso yo soy independiente, por lo tanto no tengo un trabajo fijo, no tengo una constante. bien. Pero ese año tuve suerte y tuve unos lindos trabajos que me permitió juntar algo de plata. Después, por supuesto, los benditos préstamos que uno hace, Ah, claro. va tirando para adelante, ¿viste? Ajá. Y me conjugó que, bueno, yo cumplía 40 años, había cumplido, mejor dicho, 40 años, y en el 2017 me había recibido, porque a mí Bien. me costó recibirme. Entonces, me costó por temas personales. Sí, sí. Y entonces, hay mucha gente generalmente cuando se recibe hace una fiesta, hace una reunión, o hace... Yo no quería nada de eso, quería algo para mí, algo mío. Y bueno, y se dio de que había uno de los egiptólogos que hay en Uruguay, que hay 2, hace grupos de viaje con un contenido cultural mucho más profundo, más intenso. No es turístico, pero con un aporte cultural grande. Bien. Bueno, y me metí en eso porque quería ir y lo logré, lo logré, llegué a ir, ojo, volviendo un poco atrás al tema de quién hizo las construcciones. Vos estás ahí y está difícil que la cabeza no te vuele en cualquier otra cosa y que digas, esto lo hicieron los propios seres humanos, esto lo hicieron personas.
porque hay cosas que son tan perfectas, que yo me quedaba mirándolas rato dentro de lo que te permitían, y no sé, hay lugares, yo alguna foto tengo, yo no sé, ponele, en las entradas a las pirámides son tan perfectas, bloques tan bien cortados. No, por eso lo que hablábamos hoy, que era impresionante, No, ¿no? Para la época. a mí me costó, te digo, yo tengo mi tesitura, pero pensando en la gente que cree que lo hicieron otras personas o que vinieron de otros lugares a hacerlo o lo que fuera, tampoco le saco la razón, porque uno que ha estudiado, que toda mi vida estudié esto, me siento y me pongo a fijarme en eso y digo, realmente lo hicieron otras personas como yo, es decir, está difícil creerlo. No, Es la bravo. verdad, es difícil creerlo. Si te pones a ver hay estatuas que están tan bien trabajadas y la piedra es muy dura para trabajar, hay piedras que son muy duras para trabajar y están tan bien trabajadas, que está difícil. Me acuerdo, en una de las últimas pirámides que entré, de las grandes, vamos a dos, tenía la propia roca, ¿no? Tenía como unos biselados y en una de las fotos se ve que tiene como unas vueltas, ¿no? Pero impresionantes, como que lo hubiera hecho una máquina, vos decís, no Claro. sé, está Además, bravo. Me pasó otro caso en el Valle de los Reyes, entrabas a varias tumbas y tenías todo, es un proceso, ¿no? Las tumbas hacen todo un proceso con diferentes etapas. Pero había una específica donde este pajarito que estaba acá era igual al otro, es decir, lo hicieron a mano, pero es como que agarrás un sello y lo colocaras, y lo un clon. colocaras, y lo colocaras, es decir, y lo hizo la mano de un ser humano, tipo, pero es tan idéntico, mirarlo y mirarlo rato, No tenía y no defecto. nada, ninguna imperfección, está difícil de creerlo. Está difícil. Ah, Yo me pongo al otro lado de las otras personas que piensan que otra cosa, sí, yo lo creería también, si no claro. estuviera tan firme en mis concepciones, y sí, lo creo, porque está difícil de creer. Son tan grandes, hay tumbas que son gigantescas, tienen dos ¿Cuánto metros. mide más o menos? Mira, una de las tumbas principales, no me acuerdo ahora de quién, pero me acuerdo haber entrado, bueno, la cavidad es enorme, el sarcófago de piedra es gigantesco, es decir, estamos hablando de más de 2 metros y medio Ah, de alto. Estamos hablando de, yo sé, o esta habitación y un poco más capaz de la otra, de un sarcófago de piedra, más adentro había otro más, y todo eso, es bravo. Te digo, te explota un poco la cabeza de poder decir, esto lo hicieron, sí, los seres humanos, está bravo, pero yo estoy convencida, pero me maravillo todavía igual de que personas hace miles de años atrás hayan podido hacer algo así, ¿no? Y la convicción que tuvieron que tener para poder hacer algo así, es decir, llegar al grado de perfeccionamiento propio, porque había, por supuesto, había artesanos, hay diferentes especialidades que trabajaban diferentes cosas, pero que en tu vida, como artesano, o lo que trabajaras, llegaras a una perfección tal de que realmente no hay diferencia entre uno y otro, y yo supongo que, no sé, como personas se deben sentido bien, no sé, ¿no? Es como cuando uno claro. hace bien el trabajo, ¿viste? Que cuando uno hace algo bien, esa sensación de que lo está haciendo bien, no sé, Claro, claro. pero ¿Y, es y, difícil cu- igual. Yo y qué? entiendo la otra parte y sé que es difícil. Es complicado. Yo la pienso varias veces porque también está la teoría, o no sé, yo porque escucho mucho a Jorge y vuelo, viste, con Jorge Umbia. Y también está la teoría de que las de Egipto con las de México y Perú creo que se forma algo, ¿no? Es como que si la mirás de arriba es como que están alineadas o algo de eso, no sé, eso es lo que se dice Claro. también. Sí. Igual, mirá, vamos a lo básico, ¿no? Si vos unís Sí, un punto y otro, te va a dar una recta. claro, claro, Vamos a lo básico que nos enseñan en la escuela. Un ahí va. punto con otro forma una recta. Va. Así que yo puedo unir cualquier punto y me va a dar una recta. Alineado Bien. arriba, abajo, para el costado, de todo.
Lo que pasa con estas civilizaciones, y es un tema geográfico, nunca tenemos que desprender las áreas geográficas. Tanto la mayoría, ¿no? Sacando el imperio incaico, todo eso, pero la mayoría están en el Ecuador, en esa franja que a vos te permite tener un clima X, con una vegetación X, con una abundancia de alimentación y lo que fuera, que a vos te permite desarrollarte. Bien. ¿No? El desarrollo de la humanidad viene también por esas necesidades que yo te decía, que se fueron, digamos, obteniendo sin tanto esfuerzo. Bien. Entonces, eso te permite hacer otras cosas. No es como ahora. Digo, Claro. yo sé. Ahora podemos, yo sé, metes la ropa en la lavarropa, ¿no? Antes había que pasar horas lavando en la pileta. Mi madre lo hacía, sí. Sí. Todas esas horas, ahora no las invierto en lavar la ropa, lo hace el lavarropa. Claro. Me da tiempo para hacer otras cosas. Y el tema de las escrituras que aparecen, ¿no? En las pirámides y eso, ¿de qué datas son, ¿no? ¿De qué año más o menos? ¿Y cómo es que hasta el día de hoy siguen intactas, ¿no? Digamos, ¿con qué lo habrán hecho? Digamos, ¿con qué se hicieron o cómo fue el Ahí va. proceso? ¿Se sabe o no? Sí, se sabe, sí. Lo que pasa es que lo que perdura es la piedra. Bien, está. Y Esa es la base. lo que los egipcios construyeron en piedra fueron siempre monumentos funerarios. Ah, Y bien. relacionados con lo que tenga que ver con la parte de creencia de ellos, de la vida después de la muerte. En realidad la vida después de la vida, porque para ellos era más importante la vida eterna que esta vida que era transitoria. Claro. Entonces, vos todo lo que tengas en piedra te va a durar siglos y milenios. Nos pasa a nosotros con las puntas de flecha que yo te mencionaba. Exacto. Miles de años, las puntas de flecha. Se han encontrado herramientas líticas en Europa, ¿no? De miles de años, con filo, como te digo, porque la piedra es un material, el soporte es un material totalmente perdurable. Bien. Después tenés la cerámica, que es menos, pero se pueden encontrar fragmentos. Nosotros tenemos cerámica de 4.000 años. Bien. Después tenés, bueno, después viene lo que es el hueso, el trabajo en hueso, y después viene claro, los cueros, todo eso, después viene lo otro. Depende del soporte. Y depende del ambiente donde estás. Imagínate que en Egipto es un ambiente muy, muy seco. Bien. Del 8.000, 9.000 años es muy seco, muy árido. Por lo tanto, se conservan mejor los materiales. Lo mismo pasa, por ejemplo, en zonas muy húmedas. Bien. Zonas muy húmedas se conserva porque no hay lo que a vos, digamos, los soportes está mal que lo diga así, pero se estropean, por decirlo así, por los cambios climáticos. Humedad, no humedad, como tenemos acá en Uruguay, viste que se te echa todo para... Sí. Por ejemplo, en lo que es todo Perú. Perú es una zona muy, muy árida también. Entonces tenés mucha conservación de materiales del periodo incaico y de anteriores por la conservación por los medios áridos. Bien. Eso te permite a vos justamente poder encontrar objetos de miles de años, donde incluso tenés escrituras, donde a veces tenés, por ejemplo, pigmentos, y lo que es la escritura egipcia en realidad tuvo varios periodos. Se conoce el periodo predinástico de cómo comenzó y después toda la sucesión hasta llegar al jeroglífico y las otras formas de escrituras que tuvieron. ¿Cómo cuáles? Claro, ellos tuvieron varias. Tuvieron lo que se llama el demótico, que es otro tipo de escritura que tenía, es decir, ellos tenían los jeroglíficos solos utilizados para la parte de templos y todo lo que tenía que ver con la parte funeraria. Era para eso. ¿Y por qué los templos? Y ahora el otro, para no olvidarme. El egipcio construía en piedra lo que eran templos y monumentos funerarios. Después, para la vivienda común, era adobe. Eran ladrillos de arcilla. Bien.
porque por esa concepción de que esta vida era una transitoria. ¿Hay hasta el día de hoy de esas casas? Como acá en Colonia, Sí, digamos. Ah, está bien. sí, ¿qué pasa? Ahí tuviste mucha reutilización de materiales. Se Ah, bien, encuentran algunos poblados de constructores, como pasa con el Valle de los Reyes, que se encontró el poblado de constructores, que están hechos de adobe. bien. No los encontrás enteros, por supuesto, no completos. Claro, claro. Encontrás una edificación, un muro de 1 metro y algo, que es lo que quedó. Por lo mismo que te digo, a veces el adobe, aparte como era arcilla, se fue desgranando, se fue perdiendo con los siglos, o se reutilizaba en otros lados. Bien, Eh, Hay pirámides que a veces estaban solo revestidas de piedra por afuera, pero adentro, la parte más del corazón era de adobe. bien, La gente a veces se reutilizaba las piedras, se llevaba las piedras y después se llevaba ¿cómo es? Los ladrillos de adobe, o los bloques de adobe. bien, Después, ¿qué más? Muchas pirámides fueron construidas de adobe y después se desmantelaron. Quedaron bien. el corazón, muy Sí, poquito. hay algunas, ¿no? Hay algunas que están como venida abajo. Como venida abajo, bueno, era porque eran de adobe y se reutilizaba. Las grandes pirámides en realidad fueron de la cuarta dinastía. Después vino un declive por un tema religioso, político, económico, de que no se hicieron estructuras tan grandes. Pirámides se siguieron haciendo más pequeñas y se fue accediendo, digamos. Después se hizo la nobleza, se hizo alguna pirámide cuando se iba a enterrar y eran más chiquitas. Y más Bien, hacia el sur pues se hicieron más, pero no tan grandes bien. como la cuarta dinastía, que es el reino antiguo, ¿no? ¿Cuál fue el mayor descubrimiento ahí en Egipto de un arqueólogo? Y mira, no sé si el más grande, pero el que más ha sonado fue el de Tutankamón. De Tutankamón, ¿no? Claro, bien. No es el único descubrimiento de un tesoro. Han ¿Y habido cómo, otros y tesoros. cómo se sabe que es Tutankamón? ¿Cómo llegan a esa conclusión? Por las inscripciones. Bien, Tienen inscripto lo que se llama un cartucho, que es como un óvalo, y ahí está el nombre de él escrito en todas sus pertenencias. Es como cuando te hacen ir a la escuela, ¿viste? O al club con la etiqueta con tu nombre. bien. ¿Y Es tuviste la lo mismo. oportunidad? Sí, vos sabés que fue lo que menos, la tumba es pequeñita, No, una decepción tan grande, porque entras y si ay, todo el mundo con tus, y vas y entras y es una tumba, así nomás. nada, Comparado una con lo otro que habitación, viste, nada que ver. comparado con otro, si decís, no, y estaba Tutankamón ahí, porque lo tienen ahí a la momia, ¿viste? Y es como, es cuando, te da esa sensación, ¿viste? Cuando inventan una figura, una cosa de alguien que en realidad no era y lo inflan, me dio esa sensación de que en realidad él no había sido tan importante, y que, bueno, en el siglo XX se encontró el tesoro, por supuesto, oro, un montón de cosas, pero como que él en sí en la historia de Egipto no había sido muy relevante, ¿no? Digo, Bueno, imagínate que si por esta persona que vivió pocos años, reinó pocos años, hubo un tesoro tan grande, por los otros que vivieron capaz que más años, reinaron más años, vaya a saber el tesoro que tenían, pero ¿se eso lo sigue, robaban. se sigue buscando hasta el día de hoy? ¿Algún otro Sí, tesoro? ¿Sí? sí, ¿Qué es lo que están buscando? están buscando insistentemente la tumba de Cleopatra, Ah, claro. Claro. están buscando incesantemente la tumba de Nefertiti. Ah, claro. Ese era el más grande, ¿no? En realidad, por lo que las nuevas concepciones, porque claro, las investigaciones y los estudios y las cabezas de los arqueólogos y los egiptólogos, porque también Egipto se encargan los egiptólogos más que nada, va cambiando con los años, ¿no? Y las interpretaciones van cambiando, porque no dejan de ser Claro. interpretaciones, no quiere decir que nosotros tengamos la verdad. Es una Bien. interpretación de una etapa, de una época en la historia. Es eso lo que hacemos. Ahí va. Entonces,
se piensa, y hay un investigador que dice que en realidad la tumba de Tutankamón era la tumba que iba a ocupar Nefertiti al morir, Sí. pero como murió antes Tutankamón y no llegaron a hacer absolutamente nada para poder un lugar donde enterrarlo, lo cual es medio raro porque cuando asumían como rey ya empezaban a preparar su tumba. Pero Bien. como que no les dio el tiempo o no era tan importante y lo utilizamos esto que era para la reina, o para en realidad reina no, era su madrastra, como para ya enterrarlo ahí. Por las características de la tumba, porque hicieron unos escaneos en la pared y aparecieron como puertas, y como a ella todavía no la encontraron, suponen que está dentro de esa misma tumba, que tiene otras habitaciones, pero que están selladas. Entonces, están buscando. Bien, Así ¿y que cómo todavía hay. es bravo el protocolo en eso o dejan que vayan? Sí, ¿Sí? no. No es Para cualquier... excavar para excavar en Egipto, tenés que ser doctor en egiptología. ¡Pa! Eso es un grado académico Sí, allá. bien, Acá tenés licenciado, máster, doctorado, y después ahora tenés postdoctorados. bien, Tenés que ser mínimo doctor en egiptología, que es una especialización. bien. No todos los egiptólogos son arqueólogos. Ojo con eso también. Ok. Cuando vos ves grupos, que generalmente es en grupo, las expediciones tienen egiptólogos, arqueólogos, porque a veces no son. ¿Se No juntan de tienen muchos países? ¿O eso lo... generalmente las expediciones son por países. Si es España, puede tener 2, 3 expediciones de diferentes universidades. Las que siempre están generalmente son, bueno, ahora hay polacas, alemanas, puedes tener italianas, estadounidense pocas, generalmente son inglesas. Siguen Bien, estando digo, es por un tema de tradición del siglo XIX. La mayoría eran todas europeas, las expediciones que financiaron, que en realidad lo que financiaron fue la parte de investigación, relevamiento y la obtención de objetos para llevar a los museos. bien, bien. Buenísimo. Y ahora, volviendo al tema más acá. Machu Picchu. Machu Picchu. Es Impresionante. un tema también, porque a esa altura construir eso es impresionante, ¿no? Claro, imagínate, claro, es lo mismo, ¿viste? ¿Qué llevó a esa gente a irse a un lugar tan alto, Tan alto, claro. construir todo eso, Todo con las piedra también. características que tienen, piedra, pero aparte están como encastradas, ¿viste? Que están como, algunas son así, encastraditas, Parece un Tetris. exactamente. Entonces voy a decir, pa, estamos en la misma. Mirás eso, Te no quedas lo con he la- visto, pero me pongo a fijarme en internet, ¿viste? Las fotografías, que cada vez la fotografía está más revolucionaria, en mejor calidad, y vos Ahora que, mirás ahora que y decís mirás, la fotografía y lo que es la tecnología, la otra vez miré, no me acuerdo en qué revista, que ahora están haciendo las estatuas griegas, las, las están haciendo, digamos, humanas, cada vez las están, ¿cómo te puedo decir? Buscando bien el rostro de lo que era el emperador. lo Con que solo la estatua, la tecnología está llegando te muestran, viste, la mitad de la estatua y la mitad de lo que era la cara de lo que es, no, ¿no? La fotografía. cuando hicieron toda la reconstrucción del rostro de Jesús con el santo Bueno, sudario, ¿verdad? Sí. es impresionante a lo que se está llegando. Bueno, Eso. la otra, Jerusalén también tiene un montón de bueno, historia, ¿no? Esa es la claro, principal, me sí, parece. es más complejo. Hay más complejo porque tener las 3 grandes religiones mundiales Exactamente. eh, gestionando un área sola, Jerusalén como ciudad, y hay lugares que son más complejos todavía. Ahí ya para los investigadores tenés que pedir permiso acá, allá, del otro lado, y todo lo que descubrís y ver cómo lo interpretás, porque en realidad lo puedes interpretar como hallazgos. Claro, Ahí hay una especialización que se llama arqueología bíblica. Como investigador
digo, podés tener tus creencias, pero cuando vas a investigar en un área tan compleja desde la parte de creencias, tenés que tener mucho cuidado con lo que estás interpretando, para no errarle y no herir sensibilidades. Ahí va. Porque lo que te da a veces la arqueología, a veces se apoya en la historia y en la parte documental, pero a Claro. veces lo que descubrís es totalmente contrario o nada que ver a los documentos, porque los documentos, como la historia, lo que está escrito lo escriben personas, Claro. con cierta ideología, con cierto pensamiento, que es lo que te llega a vos, que no siempre es lo que nosotros con el registro material nos dicen. Y Bien. ahí hay que tener mucho cuidado, ahí sí. ¿Cuál fue el hallazgo más grande ahí en Jerusalén? ¿El manto? No, hay varios en realidad. Hay algunos ¿Sí? investigadores que dicen que han encontrado, por ejemplo, osarios del primer año, del año 1, Uh, asociados alguno con el nombre de Jesús o de lo que era la familia de Jesús. Algunos han, bueno, sobre todo lo que tienen que ver con la historia de Jesús, esos son los más relevantes, bien. los que más llaman. Hace poco ahora descubrieron, hace unas semanas, una estatuilla que le pusieron el nombre de la estatuilla con el rostro que lo dieron a difundir en la prensa como una estatuilla que tendría el rostro de Dios, de Dios. Ah, mirá. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Ese es el tema. Empecé a ver las noticias, salió así con el tema, y bueno, un investigador supuso, por lo que fuera el contexto, de que ese era el rostro en realidad de Jesús, que para algunos es Dios, ¿no? Depende de la línea que sigas. Y de cómo se encontró, y de toda la cronología que está asociada, y yo qué sé, y bueno, y quedás como medio, y es todo un tema, todo un Ahí tema. va, ahí va. Y claro, después todo el mundo se le cayó encima, porque claro, tenés otros investigadores que te caen encima, claro, tenés otros colegas que te dicen, no, sí, no te apoyo, sí te apoyo, es todo un Ah, tema. sí, mucha teoría. Sí, claro, es todo, no deja de ser, como te digo, una interpretación. Bien. Y cuando eso decanta a la gente común y corriente, claro, una noticia que te dicen, preparar el rostro de Dios, quedás Ah, como, claro, claro. Sí, sí, sí. Medio chocante. Bueno, ah, volvemos a Machu Picchu. Viste que vos me contás algo y ya me voy para otro lado. Me pierdo. vos cortame Bueno, y se habla mucho. no, está buenísimo. A mí me encanta escuchar. Así como a vos también me decías que te gustaba, a mí me encanta escuchar, me encanta. Siempre aprendés un montón de cosas. Em, Volvemos al tema de las piedras, que era tipo un Tetris, me decías. También, ¿no? Es un tema, porque es como decir, le habrán pedido a los egipcios que te dieron la máquina de los egipcios. Claro, lo que pasa es que igual, a nivel cronológico, las grandes pirámides están mucho antes que las pirámides acá en Centroamérica, y después con las construcciones en el Imperio Incaico, están posteriores, Bien, cronológicamente igual, no llegamos. bien, Eh, Capaz que alguna puede ser, pero igual. Y lo que pasa es que nosotros, ¿qué pasa? Lo que se muestra generalmente es esa construcción terminada. Nunca se muestra todo el proceso de cómo ese grupo humano llegó. Es claro. decir, un día se levantaron los incas y dijeron, bueno, vamos hasta Machu Picchu y construimos una cosa ahí, Claro, porque ya claro, tenemos claro. conocimiento. No No, hay no, nada de eso, ¿no? no, hubo un proceso anterior de otras ciudades, otros pueblos incaicos, donde construyeron de forma similar o pretérita, digamos, para poder llegar Bien, a esa construcción. Lo mismo que los mayas, lo mismo que los aztecas. Hay construcciones más chicas, más pequeñas, que no llegan a ser pirámides, que hay todo un proceso. Es como los bien, egipcios, tuvieron un proceso para llegar a esa forma. bien. Y lo otro, tenían que tener un conocimiento en matemáticas avanzado, no cualquier civilización. Entonces, Ah, mirá.
Claro, porque para construir ciertas estructuras tenés que tener un conocimiento básico de matemática y geometría, si no es imposible. Bien. Y eso necesita un desarrollo. Eso está enrabado con un conocimiento astronómico también importante Ah, claro. y con que tenga Se colgó. tengas los medios geográficos o lo que son los materiales para construir, no estamos hablando de una cuadra, estamos hablando de kilómetros, pero para ellos Claro. kilómetros era la distancia normal. ¿Ah? No, Bien. no lo tomemos en siglo XX, XXI, 2 cuadras es lejísimo, 10 cuadras, no, es Ah, mucho. No, estamos hablando de kilómetros, pero para ellos las distancias eran diferentes. ahí va. Mira, ¿Y acá, qué, cuál es la piedra que usaban ahí en Machu Picchu? ¿Sabes? no, la piedra no tengo idea. Supongo que alguna, la propia piedra de la roca circundante que estaba ahí de las montañas, porque para cargar todo eso tendrías que estar Claro, ahí. Sí que claro. han hecho estudios, escaneos de algunas canteras, sé que hicieron estudios con las terrazas de la parte de agricultura, de cómo eran las terrazas para que no se lavaran. Se hizo un estudio porque se desconocía hasta hace pocos años cómo subsistían las terrazas Claro. sin que se cayeran. Se hizo un escaneo y se pudo saber con un georradar y otros estudios más geofísicos de cómo estaban construidas las terrazas para que se mantuvieran. Es decir, se utilizaban piedras grandes, medianas y pequeñas, y después diferentes niveles de suelo para poder solventar la parte de agricultura. Y así se fueron creando las terrazas para poder proveer a la gente. De la misma forma, estos estudios han permitido en otras partes del mundo saber cosas que no se sabía cómo se habían hecho. Hace pocos años se descubrió cómo se había hecho la fachada de Petra. Bien. Se desconocía cómo se había hecho. Sabía que era tallado, pero de arriba, abajo, del centro, adentro, se hizo un escaneo y se descubrió cómo tallaban los nabateos. Te digo, el Bien. tema de las nuevas tecnologías ha podido justamente eh, entender cosas que desconocemos, que Claro, claro. que no entendemos. Hace poco en la selva de Yucatán, en toda esa vuelta de Centroamérica, se pasó un LiDAR, que es un escaneo aéreo, y se descubrieron ciudades enteras debajo de la selva actual, con Sí. caminería. Estamos hablando de casi 70.000 edificios. ¡Pah! ¡Qué groso! ¡Qué groso! Estamos ¡Pah! hablando de décadas de investigación arqueológica, porque esto es una zona selvática enorme, con grandes centros, digamos, de agrupación humana, con otros más pequeños, con, como te digo, con caminería, y todo eso debajo de la selva. Es decir, de a poquito están yendo a algún lugar que ya más o menos tenían idea para poder ver qué hay. Generalmente están derruidas las edificaciones, la vegetación por supuesto avanza, las raíces, todo eso destruye las edificaciones, Claro. y todo eso se descubrió ahora, hace pocos años, se ¡Ah, qué bueno! desconocía. Entonces uno Bueno, dice, bueno, sí, había una ciudad acá, la otra ciudad más allá, pero en el medio tenías todo eso de que todo. ¡Ah! desconocías. Y así vaya a saber con cuánta cosa. Claro, En Machu Picchu se descubrió no hace muchas décadas tampoco. claro, claro. Eran precios privados que no se permitía pasar, y porque alguien se metió y alguien le comentó, generalmente algún locatario, de que había en una montaña un lugar y allá lo llevó y allá lo descubrieron. Ahí va, Pero ahí va. Ah, se tampoco, habrán cosas sin descubrir todavía, ¿no? y hay Bueno, yo la otra vez muchísimo. vi un documental en Discovery el domingo sobre Pompeya, sobre las ciudades que, viste que en realidad el documental era sobre el volcán, pero también te mostraban cómo arrasó todo y la ciudad, te mostraban abajo del mar, digamos,
cómo estaba la ciudad intacta, o sea, era una cosa impresionante. Sí, sí, Cómo se mantenía, ¿no? claro, porque ¿qué pasó? Lo que tiene es como ahora, hay muchas ciudades que viven a los pies de los volcanes activos. Lo Bien. que pasa es que la ceniza volcánica tiene muchos nutrientes. Sí, Y, decían eso también. y esto porque eso es lo que expulsa el volcán de adentro de la tierra. Es decir, viene con muchos nutrientes no sé, de kilómetros y kilómetros bajo tierra, y todo eso lo expulsa, pero todo eso viene con nutrientes que lo que a vos te permite es tener una muy linda, muy buena agricultura. Sí, Tenés plantaciones increíbles. Entonces, la gente, ¿dónde se va a sentar? Donde tenga agua y donde tenga una buena tierra para plantar. claro, claro. Y en ese momento tampoco se pensaba que podría haber algún terremoto, algún sismo, pero nadie lo asociaba, porque imagínate que la ciencia no estaba tan... Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que, bueno, en Pompeya, Herculano y otras ciudades más, Ahí va, no me eh, acordaba el nombre del fulano. ahí va, eh, seguramente tuvieron avisos previos. Las erupciones no son de casi de repente y estalló todo. Tenés un montón de pasos previos, pequeños sismos, cambios en el agua, cambio en el aire, tenés muchísimas cosas. Pero en ese momento no tenían el conocimiento para saber que iba a pasar algo así. Claro, Las, esas dos ciudades fueron más arrasadas, no tanto por la erupción, sino por el flujo piroplástico que viene posterior, bien, que eso es lo más peligroso en realidad después de una erupción. Y eran las que estaban más cercanas, claro. digamos. Entonces, y a su vez, capaz que no contaron con los medios suficientes como para poder toda la población escaparse. Claro. A su vez, los cuerpos que se encuentran son de quienes por último momento se fueron o Ah, mira, intentaron irse. Claro, pasa ahora, por ejemplo, cuando, no sé, ves alguna noticia de que hay una erupción en un volcán, por ejemplo, con el Santa Elena en Estados Unidos. Hubo gente que sí, no se fue, hubo claro, gente que no quiso dejar su casa, decía que ahí no iba a llegar, y la policía intentando sacando, y vos si generalmente se evacúa a la gente que se quiere ir, los claro. que quedan y no se quieren ir, bueno, por último se pasa y se va a ver y en algún caso capaz que los obligan, pero generalmente no se obliga a la gente, si se queda, se queda. Ahí Y los va. que murieron en Pompeya fueron los últimos que se dieron, que se percataron de que esto venía mal. Claro, claro. Ah, Ya está. Sí, eh, es impresionante lo que es la tecnología ahora que te muestra, también como la ciudad de Atlantis también, ¿no? Atlantis es que también está la sumergida, Atlántida, la que Atlántida. digo, está intacta, digamos, está bien, digamos, lo que es ¿cómo se dice? La arquitectura y todo como que está intacta, como que no pasó nada, está hundida nada más. Tenés la misma forma, tenés varias versiones. Tenés Sí, una versión que estaría en el Mediterráneo, en una de las islas griegas, que sí, se estudió que era una vieja caldera de volcán, que ahí aparentemente habría estructuras hechas bien, por el hombre y eso, y es una de las más fuertes. Después bien, hay otros que dicen que estaría más cerca de lo que es la conjunción del Mediterráneo con el Atlántico, donde bien, la descripción daría que estaría por ahí. Después hay otros que sugieren que está fuera, en el Atlántico mismo, y otros que suponen que es el Triángulo de las Bermudas, que donde está el Triángulo de las Bermudas, que cuando se hundió la isla generó algún tipo de, no sé, manifestación magnética o lo que fuera, por la tecnología que tenían, o dicen que tenían, y quedó con esa zona afectada. bien, No deja de ser hipótesis, investigaciones que se hacen, algunas con más apoyo, otras con menos apoyo, pero en realidad no se ha encontrado tal cual, porque bien, se cree que los historiadores que mencionan a esta ciudad no estarían explicando tal cual era.
Bien, bien. Pero eso entra dentro de la parte de historia Claro. pero todavía nada. Y otra cosa, Jardín del Edén, que dice que también se encontró, ¿puede ser? Sí, se supone que estaba en lo que es es un triángulo entre el Éufrates, que ahí era una zona, digamos, donde se propició, digamos, los primeros asentamientos de agricultura. Los primeros Bien, esbozos de agricultura humana estuvieron en esa zona, dadas por el medio geográfico, el Éufrates y el Tigris, que son dos ríos importantes, y bueno, todo el microclima que había en esa época, y se supone que en esa zona es donde el relato bíblico, que es bien, un relato, digamos, que se hizo para explicar algo. claro, Actualmente se sabe que tiene una base histórica, pero que también tiene una base irreal para explicar. bien, bien. En base a eso te cuento una anécdota que yo me mandé cuando era gurisa. Estaba tomando las clases para la comunión, y claro, ya mi cabecita empezaba, ¿no? Entonces empezaron con el tema del jardín del Edén, y de la concepción de Adán y Eva y todo. Y cuando termina la monja de explicar su clase, yo le pregunto, digo, ¿y los dinosaurios dónde entran ¡No! entonces? ¿Dónde estaban? Ahí va. Bien ahí, Claro, bien ahí. del ser humano, y después está Adán y Eva, después las otras poblaciones, y yo qué sé, digo, pero para, ¿y los Claro, dinosaurios? ¿y Porque los dinosaurios dónde estuvieron? tengo los huesos, están los huesos de los dinosaurios, ¿dónde entran? Ahí va. Y ya Bueno, igual en ese momento, imagínate, yo tendría 8 o 9 años, pues yo tomé la comunión bastante después. Tengo 42 ya. En esa época ya la Iglesia Católica ya estaba comunicando de que era una concepción, un relato que se daba para explicar algo, no bien, que fuera verdad, tal cual como pasó durante mucho tiempo, que se creyó que lo que decía la Biblia era tal cual, y no, en realidad es un libro con una base histórica fuerte, pero mucho tiene de relato, digamos, de explicación. bien. Genial. Bueno, estamos llegando, ya estamos, se nos fue la hora de vuelta, aunque te parezca mentira. Quedan 3 minutos, 2 minutos donde quedar. Impresionante. La verdad que te atrapa todo esto, ¿eh? Es como que, que volás. Eh, Ana, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Y bueno, estamos a las órdenes acá en Colonia. Y cuando estés por Colonia, avísame, así nos vemos. Dale, sí, sí, yo te mando mensajito y nos vemos. Así Buenísimo. conversamos. Claro, así conversamos, seguimos la charla, bien ahí. Y bueno, me mostrás los lugares que capaz que yo no conozco de acá de Colonia, que en la ciudad vieja que deben estar buenísimos. Vos Hay muchas, muchas. la tenés más clara vos ahí. Ahí va, buenísimo. Ana, un abrazo grande, cuídate y bueno, Vos, estamos en contacto. por el espacio, chao. Dale, chao, chao. Bueno, amigos y amigas del año, se nos pasó otra hora, impresionante, ya quedan 2 minutos, 1 minuto, ya no sé ni cuánto queda. ¿Cómo se pasa la hora cuando te enganchás a hablar de todas estas cosas? La verdad que está impresionante. Me gusta escuchar esto, me gusta aprender, ¿no? Porque se aprende un montón de estas cosas, ¿no? Las anécdotas y también la historia, ¿no? Lo que es la historia, ¿no? Qué impresionante lo que es la tecnología hoy en día que te hace llegar más a esos lugares, ¿no? Como estaba hablando Ana. Bueno, Ana Gamas, la pueden seguir en Instagram, y ahí se van a enterar de todas las cosas que está haciendo. Hoy está, últimamente subió fotos del cerro porque estaban estudiando parte de allá. Y bueno, también pueden seguir sus excavaciones y eso, ¿no? Así que bueno, gente, me quedan 28 segundos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, que se prendieron a esta transmisión. Les mando un abrazo grande, cuídense. Y bueno, amigos, estamos para mañana, creo que tenemos una nota, vamos a ver si sale, es sorpresa, así que bueno, le estaré diciendo
aquí en la página. Un abrazo grande, cuídense. Saludos, Gastón Müller. Nos vemos. Chau, chau.